Espero se encuentren bien. Esta historia nos habla de amor, de aquel que traspasa barreras y de aquel otro que es egoísta y narcisista, aquel que es capaz de lastimar. Hay que aprender a diferenciarlos. Espero disfruten esta historia y de igual manera agradecería conocer su opinión sobre nuestras historias para así poder mejorar. Y de antemano, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Espero se queden hasta el final. Sin más, es hora de escuchar historias, relatos o cuentos. Vengan y acompáñenme a descubrir quién es el monstruo de los cuentos. Esta historia se titula El último juguete. Hola a todos, mi nombre es Paulina y tengo 26 años actualmente. Esto que me trae por acá es una experiencia que dejó marcada a nuestra familia. Hace 3 años, mi hermana Fernanda cumplía sus 15 años. Estábamos muy emocionados todos en la familia y nos esforzamos para realizarle una gran fiesta. Me gustaría poner en contexto toda nuestra situación. Lamentablemente, en vísperas de mis 15 años, hace ya algunos ayeres, falleció mi padre en su trabajo. Él estaba doblando turno para poder cubrir todos los gastos de este evento. Sin embargo, debido al descuido de un compañero, falleció aplastado por material de construcción. Esto nos dejó devastadas. Fueron días muy difíciles. Estábamos solo nosotras tres, y gracias al esfuerzo de mi madre, pudimos salir adelante. Y hasta hace apenas un año, entre idas y vueltas a los juzgados, por fin la empresa se hizo responsable y comenzó a pagar la pensión de mi padre, más el dinero de la aseguradora. Y gracias a esto, y en honor a mi amado padre, decidimos realizar la fiesta de Fernanda. Pensamos que esto es lo que él habría querido. Así que no solo le hacía ilusión a mi hermana, sino a nosotras dos también, a mi madre y a mí. Fernanda estaba muy entusiasmada. Rápidamente eligió vestido, comenzó a preparar sus bailes y todo eso. Por nuestra parte comenzamos a gestionar todo para la gran noche. Buscamos padrinos. No sé si esto se acostumbre en otros lugares, pero al menos en México se suele conseguir padrinos para casi todo. Que el vestido, que la cadenita, que la bebida, etc. En aquel entonces yo tenía un novio el cual se llama Jesús. Él era parte importante de la familia. Llevábamos 5 años de relación. Incluso habíamos hablado de casarnos y de tener hijos. Mi madre y mi hermana lo amaban. Él era muy atento, amable y siempre estaba dispuesto a ayudar. Y obviamente estaba apoyando en todo, trabajando de hombro a hombro con nosotras para esta fiesta. Ya teníamos padrinos de prácticamente todo, solo nos faltaba uno, el del último juguete. Por lo regular es un gran oso o una muñeca a la cual entregan a la quinceañera. Dentro de la tradición, esta recibe su último juguete como niña y pasa a convertirse en una mujer. Costumbres que no tengo idea de dónde salieron, pero que al menos a mí me encantaban. Pienso que este tipo de cosas hace más partícipe a la gente que nos rodea, generando así una red de confianza y dando sentido de pertenencia. 2 semanas antes de la fiesta, me encontraba en casa de Jesús. Fui a entregar la invitación a su familia. Ellos eran madre, padre y su hermana mayor Miriam. Entre todos salió el tema del padrino que nos faltaba, y para mi sorpresa, la hermana de Jesús se ofreció muy emocionada con el compromiso, diciendo que al final éramos familia. Yo no pude decirle que no. Al contrario, estaba muy contenta. Hacer partícipe a la familia de quien podría haber sido mi esposo me hacía mucha ilusión. Le informé de esto a mi madre y por fin dábamos por concluida la lista de padrinos. Al fin llegó el gran día. Todos estábamos muy contentos y todo iba saliendo según lo planeado. Mi hermana bailó su vals y toda la cosa, muy bonita ella. Jesús se acercó a mí y me dijo que me encantaría el juguete que su hermana entregaría, aunque parecía más divertido que emocionado. Y por fin llegó el momento en el que frente a todos los invitados solicitaron a la madrina de último juguete. Miriam entró con una hermosa muñeca de casi 1 metro. Por un momento me pareció que era una niña real. Incluso mi hermana me confesó después que ella pensó que venía cargando a una niña, aunque Miriam no tiene hijas. Pudo observar que mi madre también lo contemplaba muy sorprendida.
y que no era solo mi percepción. Muchos invitados miraban un poco desconcertados a aquella muñeca. Incluso el barullo de la fiesta se pausó por unos segundos. Se detuvo frente a mi hermana, quien intentaba disimular su sorpresa, y le entregó aquella hermosa y en extremo real muñeca. Todos aplaudieron. En ese momento pude notar que Miriam le decía algo al oído a mi hermana. Fernanda solo asentía. Se dieron un abrazo y la fiesta continuó. Fernanda colocó la muñeca en la mesa de regalos y les puedo jurar que aquella muñeca seguía con la mirada a la gente. No sé cómo explicarlo, pero cada vez que la miraba era como si cruzáramos miradas. Y en cada lugar donde me paraba y la miraba de vuelta, me daba la misma sensación. Era algo escalofriante. Jesús y su hermana tenían satisfacción en sus rostros, una que jamás había visto en ellos. Incluso me atrevo a decir que emitían un aura perversa. Hablaban entre ellos, cuchicheándose, y se miraban con complicidad. Cuando notaron que los miraba fijamente, rieron por última vez y se separaron. Pero la mirada y la sonrisa que tenía Miriam me hizo sentir escalofrío. La noche pasó sin inconvenientes y nos divertimos muchísimo. No hablamos más del tema, y casi como llegó, aquella extraña sensación se desvaneció entre la música, la risa y la bebida. Los días siguientes no hacíamos más que hablar de cómo había salido la fiesta. Aún teníamos comida, lo cual era muy conveniente, pero debo admitir que me estaba hartando del arroz y de las carnitas. Fernanda había decidido colocar la muñeca en la sala, en un mueble que teníamos con puertas de cristal, y ahora que podíamos verla con detenimiento, de verdad era escalofriante lo real que se veía. Era un poco dura al tacto, pero su textura era suave, como si tuviera una capa de terciopelo. Sus ojos eran de cristal, pero el detalle con el que estaban hechos era magistral. Sus manos, sus pies y todo lo que podías mirar a simple vista eran iguales. De verdad, si la tocabas, pasaría por real. Mi madre, por su parte, no estaba muy contenta con esto. Decía que le daba miedo, que parecía que la miraba cada vez que pasaba cerca de ella y que no dejaba de seguirla. Recordé lo que yo sentí el día de la fiesta y se lo comenté. Fernanda nos miraba muy atenta, un poco nerviosa, como si tuviera un debate interno, y por fin rompió el silencio. El día que Miriam me entregó la muñeca me dijo que torció los labios e hizo un gesto de fastidio con los ojos. Mi madre y yo estábamos a la expectativa. Dijo que debíamos tratarla bien y que cada semana debía darle dulces o una fruta y colocarle sin falta un vaso de alcohol. Volvió a desviar la mirada con pesadez y se rascó la cabeza. Y que si no hacemos todo esto se puede enojar y hacernos travesuras. Terminó mi hermana golpeándose las piernas para después cruzar los brazos. Yo la miraba incrédula, pero mi madre se había llevado la mano a la boca y de verdad que se veía muy asustada. Dios mío, ¿por qué te habrá dado esa cosa? Hay que regresársela, decía mi madre, casi histérica. Aquella tarde llegamos a la conclusión de quedárnosla. Al final era de Fernanda, y ella, a pesar de todo, quería quedársela, haciendo alusión a que mi madre debía calmarse y ser un poco menos supersticiosa. De esto jamás platiqué con Jesús, y ni él ni Miriam mencionaron a la muñeca. Fernanda atendía, por decirlo de esta manera, a la muñeca, y mi madre se había acostumbrado a verla todos los días en la sala, e incluso llegó a hablar con ella. Nada de tinte paranormal, solo la saludaba y cosas de ese tipo. Pasaron alrededor de 4 meses cuando, lamentablemente, por una infidelidad rompí con Jesús. Fue un drama total. Lo descubrí sin querer en una plaza, un día que según él trabajaba hasta tarde. Al día siguiente de verlo, lo confronté. Me lloró, me suplicó y muchas cosas típicas de hombres de este tipo. Sin embargo, yo no quité el dedo del renglón. Claro que me dolía, pero a fuerzas ni los zapatos. Y considero
Tengo la madurez y el amor propio suficiente para darme mi lugar. Aunque al final de la escena me dijo algo, con los ojos llenos de furia, me dijo que nos arrepentiríamos. Se dio media vuelta y se fue riéndose como loco. Me había mostrado una faceta más. Sabía que había tenido problemas de ira y que por eso antes de mí no había tenido una relación estable, por decirlo así. Pero aquel día no parecía ser el mismo del que me había enamorado. Por un momento incluso me sentí en peligro. Era como si se hubiera transformado. Supongo que al estar en un área pública muy concurrida, esto evitó que me golpeara. Aquella tarde no fui a trabajar y tomé rumbo a mi casa. Llegué muy temprano a mi casa. Eran alrededor de las 3 de la tarde y no había nadie. Me encontraba en mi habitación, acostada en mi cama. Las lágrimas salían de mis ojos descontroladamente. Tenía el corazón roto y sentía un vacío enorme en el pecho. Todas esas imágenes llegaban a mi mente furtivamente y son como una tortura. La incertidumbre se anida en tus pensamientos, de lo que es, de lo que fue y lo que podría haber sido. Miles de preguntas te atacan por todas partes y el arrepentimiento llega acompañado de aquella dolorosa traición. Pasaron horas en las que luchaba contra todas estas preguntas. Los sentimientos comenzaban a asentarse. El reloj marcaba las 6 de la tarde. De la nada, alguien tocó la puerta de mi habitación. Esperé a escuchar la voz de mi madre o de mi hermana, pero no había escuchado que llegaran a casa. Ya no tenía lágrimas y los ojos los sentía muy hinchados. De nuevo, tocaron. Me levanté. Abrí la puerta esperando ver a alguien, pero en su lugar escuché pasos corriendo rápidamente. Pasos que desaparecían al final del pasillo. Solo pude pensar en Fernanda, intentando jugarme una broma. Aunque para ser sincera, esta es la típica idea que la gente se hace para no sentir miedo. En el fondo de mi corazón, yo sabía que no había sido Fernanda. Mucho menos mi madre. Sabía que estaba sola en la casa por completo. Intenté dejarlo pasar. Había sido un día horrible. Tenía la cabeza dándome vueltas, los sentimientos a flor de piel, así que quizá estaba imaginando cosas. Caminé hacia mi cama cuando de nuevo tocaron la puerta. Me di la vuelta rápidamente. Me asomé al pasillo y nada. Pero estaba oscuro. Recuerdo que dije malas palabras muy molesta y me di la vuelta. «Ya no llores». Escuché una voz como de una niña y venía del fondo del pasillo. Tragué saliva. Un escalofrío me recorrió la espina por completo. «No, ya no lloraré». Fue lo único que tenía a decir. Lo dije sin más, tratando de convencerme que no era más que mi imaginación, y cerré la puerta detrás de mí. Inmediatamente escuché esos pasos de nuevo, aunque eran más como golpes rápidos y pequeños. De repente, nuevamente golpes en la puerta, pero con mucho más fuerza. La puerta retumbaba con cada embiste. Yo no dejaba de mirar la puerta. Caí de espaldas en mi cama y después sucedió lo impensable. El picaporte comenzó a girar poco a poco. Yo no pude moverme. Solo podía observar cómo de detrás de la puerta se asomaba algo. A la mitad de la puerta había una pequeña mano. Era la mano de aquella muñeca. Para este momento estaba temblando de miedo. Sabía bien quién era, o más bien lo que era. La puerta seguía abriéndose. Yo no quería verla. Y ahí conocí el verdadero terror. Comencé a gritar lo más fuerte que podía, a gritar que se fuera con todas mis fuerzas.
Empecé a patalear y agitar mis brazos violentamente mientras cerraba los ojos. De la nada, mi puerta se azotó fuertemente y me detuve. Abrí los ojos de nuevo y mi puerta estaba cerrada por completo. Intentaba recuperar el aliento cuando de nuevo comenzó a girar el picaporte. No pude más y grité de nuevo: «Vete, maldita sea, por favor», mientras me tapaba la cara y me encogía en mi cama. Todo quedó en silencio de nuevo. Intenté recuperar la compostura. Quería asomarme al pasillo. Quería salir de dudas, aunque jamás había tenido tanto miedo. Sin embargo, a partir de lo de mi padre, siempre he intentado tomar todo con calma, analizarlo con cabeza fría y objetivamente, intentar siempre de ser fuerte para ser el soporte de mi madre y de mi hermana. Es por esa razón que no quería sucumbir ante el miedo. Además, sabía que estaba sola, y por más que gritara, nadie escucharía mis gritos, y mucho menos vendrían a ayudarme. Salí de mi habitación, abriendo muy despacio la puerta. Unos golpes rápidos casi hacen que regrese de inmediato. Venían del final del pasillo. Eran pasos. Decidí caminar en dirección a ese ruido, lentamente, y al dar la vuelta por el pasillo, vi a la muñeca. Estaba sobre la mesa de centro, de pie, mirándome. Retrocedí unos cuantos pasos por la impresión. La luz del ocaso que entraba por la ventana le daba prácticamente de frente, generando una sombra enorme por la pared de la estancia. ¿Qué estaba haciendo ahí? Tenía la boca seca. Quería tragar saliva, pero no podía. Me tallé los ojos sin separarme de la pared. No era una ilusión. Esa muñeca estaba ahí frente a mí. Un zumbido llegó a mis oídos y la muñeca comenzó a crecer. Se hacía cada vez más grande y sus facciones comenzaron a deformarse. Su pelo comenzó a caer a su alrededor y la textura de su rostro se rompía. Caía en pedazos su piel y lo que tenía detrás era como una piel negra. Sus extremidades solo se estiraban. Era un espectáculo grotesco y bizarro. Pronto su vestido se rompió, solo dejando una figura amorfa de color negro por completo. El sol la iluminaba. Parecía estar cubierta de piel quemada, muy negra. Solo sus ojos brillaban de repente. Un olor horrible salía de ese engendro del infierno. Hizo un sonido, como un bufido, y de su boca salió humo. Bajó de la mesa y conforme se acercaba a mí, podía sentir un calor horrendo acompañando su putrefacto aroma. Mi mirada no perdía detalle de aquel ser. Sentía dolor en todo mi cuerpo, incluso los huesos me dolían. La mandíbula me hormigueaba por la fuerza de mis dientes chocando entre ellos. Los escuchaba rechinar. El terror que sentí es indescriptible. Estaba más o menos a 1 metro de mí y mi piel comenzó a quemarse. Se mezcló en el aroma ese característico olor a cabello quemado. El aire caliente al entrar por mis fosas nasales me quemaba. Mis pulmones comenzaron a arder. Mi cabeza comenzó a vencerse hacia un lado, perdiendo de vista aquella cosa. Mi cuerpo no reaccionaba. Estaba perdiendo la fuerza. La voluntad de vivir era un sentimiento ajeno. Solo quería detener aquel dolor. Sentía que la vida me estaba abandonando. Pronto me sumí en la oscuridad. Todo era negro, pero ya no sentía dolor. Cuando al final de esa interminable oscuridad pude ver una luz y poco a poco se comenzaron a formar imágenes que podía ver un poco difuminadas, y escuchaba una voz conocida que me reconfortaba. Todo llegó como un flash.
de colores y sonidos. Eran recuerdos lejanos. Comencé a vislumbrar una silueta. Se hacía clara poco a poco. Me decía cosas en un tono dulce. Era mi padre. Me estaba sonriendo. Desde arriba, saliendo de la penumbra, dándome su mano. Y no dejaron de llegar memorias de él. Estábamos jugando con una pelota amarilla. Después estábamos en una mesa de piedra comiendo sándwiches en un parque. Estaba jugando canicas en una feria mientras él me miraba con mucho orgullo. Estábamos tirados en el suelo jugando muñecas. Vi la primera vez que hicimos hot cakes. Una Navidad, y vi mis regalos. Lo vi a él con aquel ridículo suéter feo, con nariz de reno roja bombacha, y así muchísimos recuerdos de él conmigo. Y al fin fue desapareciendo. Su imagen se fue perdiendo poco a poco, mientras escuchaba su voz diciéndome: aún no es hora, y te amo, hija. Abrí los ojos. Una voz decía cosas que no podía entender. Mi vista no se aclaraba. Solo podía vislumbrar manchas blancas y sombras que iban y venían. Las palabras se hacían cada vez más fuertes y me generaban molestia, pero también se hacían más claras. Era la voz de mi hermana. Decía cosas que no entendía y estaba llorando. ¿Por qué lloraba? Mi mente no ataba cabos. Todo era muy confuso. Un dolor punzante me asaltó de la nada, acompañado de un collage de imágenes. La muñeca, el olor a podrido, el dolor de mis pulmones quemándose, la imagen de mi padre. Todo eso me asaltaba cuando apareció de la nada un bip que iba cada vez más rápido hasta que todo se oscureció de nuevo. Pasé 2 días inconsciente en el hospital. Cuando por fin desperté, mi madre y mi hermana estaban hechas un mar de lágrimas. Al principio me costó entender lo que sucedía, pero poco a poco todo se fue aclarando. Tuve quemaduras de 2º grado en mis brazos y cerca del ojo. Afortunadamente, no afectó mi visión para nada y cicatrizó muy bien. Tuve una pequeña lesión en algunos huesos de la mandíbula, pero nada de cuidado. Aunque varios de mis dientes se quebraron por la fuerza. Aunque lo de mis pulmones es otra cosa, tendría problemas respiratorios de por vida. Pero si llevaba una vida saludable, quizá esto no afectaría en demasía mi vida. Mi madre me contó que cuando llegaron a la casa, un aroma horrible las recibió. Así como abrieron la puerta, tuvieron un mal presentimiento. El aroma a carne quemada inundaba toda la casa y había mucho humo. Me hallaron tirada en el suelo, recargada en la pared. La muñeca estaba a escasos pasos de mí y era el origen del mal olor y del humo. Llamaron a la ambulancia y llegué al hospital. Todo quedó como un accidente. Les platiqué todo lo que había pasado aquel día, desde lo de Jesús hasta que mi padre me había salvado. Y junto con varios familiares grilleros, mi madre fue a buscar a Jesús. Quizás solo querían con quien desquitar su ira. Mi historia es algo difícil de creer, pero ellos ya no estaban. Se habían mudado y, en palabras del guardia del edificio, se fueron exactamente el día del incidente. Y esto creo que no hace más que apoyar nuestra teoría de que esto quizá lo hicieron con alevosía y ventaja. Aunque sinceramente no entiendo la razón de querer hacer tanto mal a alguien. Y gracias a Dios no lo he vuelto a ver, al menos hasta el día de hoy. Llevamos una vida sana, nos cuidamos entre nosotras en todo momento. Aunque tengo problemas con eso de las parejas, pero así está bien. Uno deposita su confianza en alguien y a pesar de varios años, nunca lo conocí realmente, ni mucho menos a su familia. Aunque ahora recuerdo que su padre era una especie de santero, pero siempre pensé que era un charlatán.
y no lo veo haciendo algo tan malo como esto. Pero su hermana es otra cosa. Uno escucha cosas siempre. Supongo que todos tenemos cola que nos pisen, y por eso, a pesar de todo, yo confiaba en ellos. Como ella misma dijo, el día que aceptó ser madrina, prácticamente éramos familia. No les deseo ningún mal. Espero que esto no le suceda a nadie más, pero espero que nadie caiga en las garras de esa retorcida familia. Aunque lamentablemente no creo que haya sido la primera ni la última. Gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Sin más, los invito a que nos regalen un comentario y si consideran que fue buena nuestra historia, regálenos un like, por favor. Se los agradecería eternamente. Muchas gracias y hasta pronto.